responsabilidad social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y ciudadanía. Con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Hoy, jueves 22 de octubre, muy contentos todos de poder compartir con ustedes, como siempre, a través de la oportunidad que nos brinda rcr750.com, la radio que se ve. Quiero, por supuesto, como siempre, aprovechar la ocasión para darle las gracias a Jaime Lestares en la Dirección General de la Estación, a Willy Cercaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a José Gregorio González en los controles y, por supuesto, a ustedes, que con tanta gentileza nos reciben todos los jueves para conversar y reflexionar sobre los distintos temas que nos ocupan en esto de mirar qué es la ciudadanía y sobre todo cómo la psicología puede contribuir con ello. Hoy estamos por teléfono, cosa que nos extraña en nuestro país, tenemos alguna complicación con el internet, pero bueno, aquí estamos. Lo importante es poder generar este espacio de conversación a esta hora donde necesitamos hacer un descanso, un momento. Les recordamos, como siempre, estamos en nuestras plataformas digitales, nos van a encontrar como rcr750.com, en YouTube y Periscope, por supuesto, y en Twitter y en Instagram como @rcr750. Recordamos también que tenemos nuestras redes personales, la del programa, en Facebook, Psicología y Ciudadanía, y mis redes personales en Instagram, marirami.sic, en Twitter, marirami.sic. Hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida como siempre, pero sobre todo porque, hemos tratado de traerla al programa hace unos cuantos episodios atrás. Bueno, finalmente lo logramos. Y ella es una médica psiquiatra, la doctora Mayra Cortés, egresada de la UCB, y actualmente ella es miembro del equipo de terapeutas del programa del Servicio de Psicología Acompañando en el Dolor, que llevamos Psicólogos Sin Fronteras del Grupo Social CESAP en Alianza. La doctora Mayra Cortés está al aire. Bienvenida, Mayra. Gracias, Marisol. Buenas tardes para todos. Gracias por la oportunidad. Gracias, Mayra, por acompañarnos. Fíjate, Mayra, quisiera que empezáramos a conversar con la audiencia, ¿no? A propósito, el tema de hoy. ¿Qué relación y qué es lo que hemos visto entre lo que es esta pandemia del COVID-19 y sobre todo el área que te ocupa, todo lo que es el área psiquiátrica? Yo quiero hacer un paréntesis breve rápidamente antes de darte la palabra para comentar a la audiencia unas cifras que nosotros comentamos en estos días. Aquí ya nos están ustedes viendo a nuestra querida Mayra. Fíjate, desde el 13 de marzo de este año, 16 de marzo cuando comenzó el proceso de pandemia, hasta el 30 de septiembre de este año, nosotros en el servicio hemos atendido 2.597 personas, y bajo la metodología que nosotros trabajamos, que es la psicoterapia breve de urgencias, donde podemos atender 4 o 5 sesiones para cada persona en un promedio, hemos podido brindar 5.330 citas, desde el 16 de marzo hasta el 30 de septiembre, ambas fechas inclusive. Mi querida Mayra, aquí es donde quiero de alguna manera como darte la palabra para que nos cuente de todo este conjunto de personas, ¿no? Y de citas. ¿Qué ha sido lo que con frecuencia tú has encontrado, digamos, insisto, con mayor énfasis, y sobre todo para introducirnos en este tema de cuál es esta relación entre la psiquiatría, entre el ejercicio, entre la medicación, entre todo esto que te ocupa como médica especialista y el tema del COVID-19? Claro. Lo que
hemos visto más en el servicio es el aumento de los trastornos de ansiedad en particular, y eso coincide más o menos con los estudios que se han hecho a nivel mundial, en donde ha habido un repunte de todas las patologías psiquiátricas que tienen que ver con ansiedad y depresión. Entonces, se habla aproximadamente que 1 de cada 4 pacientes que sufre la enfermedad tiene ansiedad o depresión. Pero por supuesto, no estamos hablando solamente de los pacientes que sufren la enfermedad, sino también de la expectativa de poderla tener y todo lo que esta emergencia mundial ha traído como consecuencia. Porque una de las cosas que ha sucedido es que, por supuesto, la expectativa de enfermedad y todo lo que ha conllevado el movimiento de la pandemia, tal cual como es, por sus características, ha generado que haya mucho movimiento emocional y mucho miedo con respecto a poderse enfermar, poder morir, el estar separado de los familiares. Es decir, hay muchas cosas que hacen que una persona pueda estar a la expectativa y generar mucha ansiedad con respecto a lo que está pasando. Claro, y agrego a esto, Mayra, que como la propia enfermedad, el COVID, ha tenido, digamos, como un comportamiento tan impredecible, ¿no? O sea, no es posible, evidentemente que hace 6 meses atrás, todo lo que era el padecimiento de esta enfermedad es totalmente distinta en el abordaje clínico y en el abordaje que incluso nosotros estamos haciendo hoy día, ¿no? Pero sigue manteniéndose esa constante de la cosa impredecible. Y esto lo digo porque hay casos, la audiencia que nos está escuchando puede confirmarlo. Sabemos, por ejemplo, que hay personas que de menor edad se infestan y además se enferman de forma muy, bueno, hasta ligera, pero en cambio hay otros, quizás en la misma edad, donde los síntomas y todo lo que es el padecimiento como tal, pues puede ser muy intenso. Entonces, como que no hay un patrón único, ¿cierto? Sí. Y cuando hay expectativa, o mejor dicho, cuando no manejamos un patrón seguro, entonces la expectativa crece y eso genera muchísima más ansiedad. Claro. Bueno, para todos ha sido nuevo todo este proceso porque es una enfermedad nueva que no se conocía, aunque habían algunos coronavirus que ya habían debutado. Ha tenido características distintas y, como tú lo dices, pues bueno, ha tenido comportamientos muy diferentes en los diferentes huéspedes, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con muchos factores, tiene que ver, al principio se pensó que era el factor edad lo que predominaba y entonces se asociaba con problemas de la vejez, pero hoy está visto que no es nada más las personas mayores las que tienen complicaciones y se habla aproximadamente de 1 de cada 20 casos que puede presentar síntomas graves a nivel respiratorio, que es como la complicación mayor y la que conlleva a la muerte. Igualmente ahora se tiene más conocimiento, en este momento se tiene mucho más conocimiento del comportamiento de la enfermedad en todo sentido, y eso hace que la respuesta médica sea más adecuada, y de los fármacos a utilizar y todo lo demás. Al principio no. Claro. Más adecuada, más rápida. Exacto, más adecuado. Sí. Ahora, fíjate que tú mencionas algo que me parece importantísimo ahondar, Mayra, y es que es en toda esta expectativa y que genera la sola proximidad, la sola posibilidad de proximidad del contagio y, por supuesto, del desarrollo de la enfermedad, pues, porque esa expectativa está acompañada entonces en condiciones, digamos, no hablemos en condiciones de una enfermedad psiquiátrica preexistente, sino hablemos más bien en condiciones naturales, los ciudadanos normales, de a pie, ¿sí?
tienen una expectativa también que está Exacto. acompañada pues de un tema de mucho temor, de muchas angustias, ¿no? De mucha, en general, ¿sí? Me parecería importante eso porque Claro, es vital que las emociones desbordadas o la angustia o el temor desbordado no es igual en una persona, en un ciudadano de a pie, que en un enfermo, una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica preexistente, sea del tipo que sea. Y quizás claro. eso creo que es uno de los aspectos más importantes, porque a veces se tiende a subestimar estas cosas, ¿no? A veces se piensa, oh, no, pero esto es un tema de voluntad, te tienes que sentir mejor, no, pon de tu parte, escuchamos con mucha frecuencia. Entonces, en ese sentido, ¿qué encuentras tú? ¿Qué nos puedes comentar? Claro, el solo diagnóstico da temor, no solamente Uh-huh. de contagiarse uno, sino de contagiar también algún familiar y sobre todo los familiares mayores, los padres, etcétera, ¿no? Entonces, el solo diagnóstico genera expectativas, tal cual como tú lo dices, en una persona normal que no tiene ninguna enfermedad previa que lo haga más ansioso o con tendencia a ser depresivo o con tendencia a algún problema de salud mental en general. Por supuesto, las personas que sufren ya de una enfermedad previa, entonces estos miedos pueden agigantarse y pues descompensar la enfermedad solamente por tener la expectativa del diagnóstico o por la posibilidad de que algún familiar pueda morir o por el aislamiento a lo Uh-huh. que, bueno, necesariamente muchas personas se han visto sometidas porque ya no pueden visitarse con la frecuencia que lo hacían antes, ni pueden estar acompañados. Entonces, todas estas cosas han sido como factores que han venido acrecentando la posibilidad de que reaparezcan síntomas que anteriormente estaban compensados en una persona que ya sufría de un trastorno mental, ¿no? Y entonces, y Uh-huh. como dices tú, va más allá de poner de su parte, porque no tiene nada que ver con la voluntad. Si una persona es depresiva o una persona eh, tiende a sufrir de trastornos de ansiedad y Uh-huh. ante esta expectativa se descompensa, pues va a ser mucho más delicado el abordaje para que esta persona vuelva a su condición de compensación o de Uh-huh. equilibrio. Uh-huh. Sí, y esto es lo que lo hace totalmente, eh, caramba, importante entender, ¿no? Entonces, que la enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? No, muchas veces no ofrece la sintomatología visible, reconocida, que puede ofrecer una gastritis, o a lo mejor una bronquitis, o a lo mejor cualquier enfermedad de otro orden, ¿no? Pero que es tremendamente fundamental entender que cuando estos síntomas se presentan, hay que buscar ayuda, ¿sí? Hay que buscar ayuda, Claro. que es distinto a automedicarse en este sentido, ¿no? Porque también creo que ahí es importante brindarle a la audiencia algunas, digamos, advertencias al respecto, ¿no? Porque con frecuencia a lo Claro. mejor puede haber en la casa algún ansiolítico o algún antidepresivo, entonces como que esta forma ligera, como quien se toma una pastilla para, no sé, para la garganta o cualquier cosa de estas, no es lo conveniente. Y creo que en ese sentido también es importante advertirle a la audiencia, ¿no? Claro, sí, además es muy delicado el tema porque muchos de los fármacos que se usan a nivel psiquiátrico, como los ansiolíticos, como los antidepresivos, como los antipsicóticos, etcétera, pueden tener efectos secundarios que de alguna manera eh, in, eh, interactúen con fármacos que tienen que ver con el tratamiento que se está dando a las personas que sufren la enfermedad de coronavirus. Uh-huh. Entonces, ante una situación de posible contagio, por ejemplo, la automedicación sería una cosa muy delicada, ¿no? Es solamente el médico
el que puede ver los riesgos y el que puede ver si hay una posible interacción entre un medicamento y otro. Y bueno, también se han venido haciendo ensayos con diferentes medicamentos que pues también tienen otros efectos secundarios. Esto en una persona que ya está enferma o que se sospeche que tiene la enfermedad. Pero en el caso de una persona, y hemos visto mucho en estos días, de trastornos de ansiedad que comienzan con dificultad respiratoria, que además es uno de los síntomas del coronavirus, ¿no? Es decir, y es uno de los síntomas más temidos. Cuando las personas piensan, tengo dificultad respiratoria, entonces probablemente tengo la enfermedad. Y muchas veces es el debut de un trastorno de ansiedad que se está presentando en ese momento. Entonces, como dices tú, muchas personas, así como tienen acetaminofén en sus casas para el dolor de cabeza, lamentablemente muchas personas tienen a la mano alprazolam o algunos medicamentos para la ansiedad y pues suelen dárselos a las personas cuando están ansiosas o cuando tienen problemas que aparenta una crisis de ansiedad. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque esto puede empeorar el cuadro respiratorio. Y entonces no la automedicación, lo que hay que hacer es buscar la ayuda médica, ver si realmente lo que me está pasando es un cuadro médico, respiratorio, si es realmente la enfermedad, y si no es así y es una crisis de ansiedad que está debutando, entonces que sea el psiquiatra el que se encargue de la situación y coloque el medicamento que sea efectivo para esa situación, que no necesariamente tiene que ser un ansiolítico, además. Eso es bien importante porque se tiende a generalizar en estos casos. Mayra, a propósito de lo que estás mencionando, se me ocurre que sería importante también comentar, además de esa crisis de ansiedad, pues ese episodio de ansiedad que, como tú bien señalas, debuta, ¿no?, en estos casos y que a veces puede generar esa dificultad respiratoria típica, ¿no?, por toda la respuesta ansiosa. ¿Existen qué otros síntomas asociados al tema emocional están descritos como generados por el coronavirus, pues, por la enfermedad propiamente? Sí, bueno, en los casos graves que están aislados en terapia intensiva o en las personas de mayor edad, pues se han visto los delirios como uno de los síntomas como más graves, que tienen que ver con los trastornos de conciencia, ¿no? Es decir, esta situación en donde la persona puede tener alucinaciones o puede tener, su conciencia no está clara y ocurre de manera abrupta por la situación de hospitalización o porque de alguna manera el coronavirus también afecta a nivel cerebral. Los trastornos de ansiedad, es decir, los síntomas de ansiedad como dificultad respiratoria, dolor en el pecho, sensación de ahogo, sensación de tensión muscular, mareos, visión borrosa, todos los síntomas de ansiedad pueden aparecer. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Ajá. Disculpa, pero es que escuché algo y no entendí qué es lo que era. Tranquila. Y bueno, también debido al aislamiento, a algunas pérdidas que las personas están teniendo, no solamente pérdidas por la enfermedad, sino pérdidas materiales porque tuvieron que dejar sus trabajos o porque tuvieron que tener una rutina muy distinta que la que estaban teniendo, entonces ya su calidad de vida, su estilo de vida ha perdido, efectividad, pues ya no es la misma. Entonces comienzan a aparecer también síntomas depresivos, trastornos del sueño, sensación de fatiga, de no querer hacer nada, desmotivación, sensación de cansancio y ideas que pueden ser negativas, ideas catastróficas.
Todos estos síntomas están relacionados con la enfermedad del coronavirus y con la situación que estamos teniendo a causa de la pandemia. Sí, qué difícil todo esto. De todas maneras, fíjate, Mayra, creo que sería interesante ver, por ejemplo, en tu experiencia también, claro, porque obviamente volvemos a lo mismo, no en todos los casos van a aparecer estos síntomas, sino tú bien lo dijiste, en los casos que son muy graves, ¿no? O en los casos que tienen aislamiento importante, es decir, por supuesto una terapia intensiva, con todo esto lo que significa, ¿no? Con todo lo que implica. Ahora, me parecería también interesante comentar desde tu experiencia, si tú has encontrado, digamos, cuál es la población que con más frecuencia aparece afectada, mujeres, hombres. Me parecería interesante esto también porque evidentemente los hombres y las mujeres no vivimos todos estos cuadros emocionales asociados incluso al miedo a la enfermedad y el miedo a morirnos de la misma manera. La carga social y personal que tenemos los hombres y las mujeres es diferente, ¿no? Entonces quizás en esta distinción, ¿no? Sería interesante también ver qué has encontrado tú, ¿no? Con respecto a esto. Claro, bueno, si nos vamos a las estadísticas nuestras en Psicólogos Sin Fronteras, bueno, el mayor porcentaje son mujeres, pero también porque las mujeres suelen consultar con más frecuencia ante cualquier síntoma, bien sea médico o psicológico, más que los hombres. Generalmente los hombres van llevados por alguna pareja o familiar, más que por consultar ellos mismos. Sin embargo, yo he tenido la experiencia tanto desde ahí en Psicólogos Sin Fronteras como de manera privada, que sí han aparecido muchos síntomas de ansiedad que llevan al sexo masculino a buscar ayuda. Muchos tienen que ver con la pérdida económica, la pérdida del trabajo o las dificultades económicas que la pandemia ha traído como consecuencia. Pero también mucho tiene que ver con miedo a la enfermedad y a la muerte. Entonces, esto se ha visto en el sexo masculino. Quizá sigue siendo mayor el porcentaje de mujeres las que consultan y las que presentan este tipo de síntomas, aunque yo creo que las mujeres también presentan más síntomas depresivos y los hombres más síntomas ansiosos. Por lo menos eso ha sido lo que yo he visto desde el punto de vista de los pacientes que yo atiendo. Pero bueno, no significa esto que los hombres no se deprimen. Que es inclusivo, ¿no? claro, que es inclusivo. Me parece interesantísimo, Mayra, vamos a ir al corte, pero fíjate, no sin antes decirte y decirle a la audiencia que este último punto lo vamos a retomar, porque no es azaroso que también desde el punto de vista de la socialización las mujeres nos deprimamos más y los hombres tengan más ansiedad. Pero vamos a retomar esto en el corte. Y la otra cosa interesante, Mayra, con el que podemos iniciar y desarrollar el siguiente espacio, es poder quizás ilustrarle a la audiencia algunas de estas síntomas claves donde lo siguiente es buscar ayuda, ¿no? Y entender que la automedicación no funciona. Pero bueno, de eso hablamos al regreso de este corte. Y ustedes no se muevan de allí, que ya volvemos con la doctora Mayra Cortés. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Emboplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Voz de América. Información precisa, completa, veraz.
objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, estimada audiencia, aquí estamos de vuelta. Estamos aquí conversando con la doctora Mayra Cortés. Ella es psiquiatra y es miembro del equipo terapéutico del programa de servicio Acompañando en el Dolor, que llevamos Psicólogos Sin Fronteras y el Grupo Social CESAP en alianza para atender a todos aquellos que necesitan de alguna forma este espacio. Mayra nos comentaba en el segmento anterior una cosa que me parece bien interesante, y ella decía que, bueno, en su experiencia había, incluso en su experiencia en el servicio, había visto con mucha frecuencia como las mujeres, bueno, primero que son las que más acuden, el 70% de la población que nosotros atendemos, que les comentábamos al principio, que hemos recibido, por ejemplo, entre el momento que inicia la pandemia, el 16 de marzo, hasta el 30 de septiembre, un poco más de 2.500 personas, el 70% de ellas es mujeres, de distintas edades, mientras que el 30% son hombres, también de distintas edades. Y Mayra nos comentaba que incluso en el propio servicio ella veía como las mujeres acusaban más toda una serie de episodios que tienen que ver con la depresión, episodios depresivos en distintos niveles, mientras que los hombres más episodios de tipo ansioso. Y dejábamos un poco en el aire esta invitación a darnos cuenta que esto no es azaroso, no solo porque la socialización hace que en la que vivimos que las mujeres tengamos como esta expresión más interna, sensación de caramba, de sobrellevar y llevar estas experiencias que caramba nos tocan importantemente, de manera como más reservada, ¿sí?
Pues bueno, porque hay una cantidad de cosas, de tareas y de eventos que las mujeres tienen que enfrentar, mientras que los hombres pudieran ser, en este sentido, esta propia socialización los invitan también o los llevan a ser quizás más explosivos en momentos. Y entonces la ansiedad allí aparece como un elemento importante, cuando ellos sienten que no pueden manejar las circunstancias o no pueden controlar las circunstancias vitales que los están rodeando. Bien decía Mayra al principio, temas, por ejemplo, como la realidad económica, que ha sido tan cambiante, todo el tema, por supuesto, esta incertidumbre con relación al trabajo. En toda esta pandemia sabemos que hay mucha gente que necesita trabajar a diario, ¿sí? Son, digamos, contados o son pocos los casos. El teletrabajo se ha vuelto, por supuesto, una constante, pero la mayoría de la población tiene la necesidad de salir a trabajar. En ese sentido, Mayra, pensaba en el segmento anterior que sería interesante ilustrarle a la audiencia estas conductas, ¿no? O sea, estos síntomas, perdón, en términos conductuales, estos síntomas que pueden de alguna manera, que nuestra audiencia puede estar escuchando y que sería interesante que pudiera reconocer con el objeto, como tú bien lo mencionaste desde el principio, de buscar la ayuda indicada y la ayuda adecuada ante esta situación. Será interesante escucharte entonces al respecto. Claro. Tendemos nosotros los seres humanos, creo, a acostumbrarnos un poco a cómo nos sentimos y a naturalizar muchas veces lo que sentimos. Uh-huh. Y entonces a veces suele pasar desapercibido hasta que ya la cosa está como más grave, algunos síntomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener fatiga, no dormir bien, tener baja energía y estar un poco desmotivado, uno puede pensar que son muchas cosas las que le pueden causar eso, y a veces vamos dejando y cuando esto se agrava y también de pronto el entorno, el mensaje que da es, bueno, ya te animarás, pon de tu parte, esto es normal, pues uno lo normaliza y resulta que esos son síntomas depresivos. Cuando uno no está durmiendo bien, cuando uno tiene fatiga, cuando uno tiene baja energía, cuando uno está desmotivado, cuando uno no disfruta las cosas que solía disfrutar, esos son síntomas depresivos. Y aunque uno tenga muchos problemas y precisamente por eso, y uno lo naturalice por eso, resulta que hay que atenderlo y que es importante consultar a tiempo antes de que esto se convierta en un cuadro depresivo que amerite una intervención como un poco más intensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Igualmente pasa con la ansiedad. La ansiedad se disfraza de muchísimos síntomas físicos. O no es que se disfraza, es que se expresa de esa manera porque precisamente están ocurriendo una serie de cambios en el sistema nervioso autónomo que toca como muchos órganos, y entonces se expresa de manera física. Entonces a las personas les duele la cabeza, tienen tensión muscular en el cuello, en los hombros, les duele la espalda, tienen reflujo gástrico, acidez, tienen sensación de dificultad respiratoria o sensación de no poder tragar bien, y entonces comienzan a pensar que tienen problemas físicos, que es el coronavirus, porque además de pronto duelen las articulaciones o duelen los músculos, y muchas veces estos síntomas físicos tienen que ver con ansiedad, con que está comenzando a hacerse un proceso de mucha ansiedad y que se manifiesta de manera física en una gran parte. La otra parte tiene que ver con los pensamientos, el área cognitiva, que hay pensamientos negativos, catastróficos, pensamientos recurrentes, agobiantes, que las personas sienten como que no se los pueden quitar de encima. Entonces
Si una cosa se acompaña de la otra, pues lo más probable es que esté presentando un episodio de ansiedad o un ataque de ansiedad que también tiene que ser evaluado y intervenido de manera adecuada. Fíjate que es muy amplio el reporte, ¿no? Es muy amplia digamos como la cantidad de síntomas que son digamos de una fácil subestimación, y qué importante sería observarlo, sobre todo porque con la frecuencia en que ellos se presenten es que vamos a poder también reconocer, caramba, que estamos más cerca de necesitar esa ayuda de forma indicada, ¿cierto? Exacto. Y generalmente, por lo menos en el caso de la ansiedad, que no lo mencioné, también están los trastornos de sueño asociados, al igual que con la depresión. Pues muchas veces un trastorno de ansiedad comienza por no poder dormir. Y esto se va agravando y agravando, y resulta que lo que está por debajo es una ansiedad que está invadiendo la situación, pues. Claro, y qué importante, porque qué importante reconocerlo, porque sin duda en ese agravamiento que tú mencionas hay una complejidad de síntomas que se van dando y que por supuesto terminan por, no solamente por generar una situación de desbordamiento, sino también un estado mucho más complejo y difícil, y sobre todo en estos tiempos cuando sabemos que la salud mental está tan desatendida, sobre todo en los niveles, más masivos como son los niveles hospitalarios, ¿no? Nosotros lo vivimos, lo sufrimos en el servicio. Cada vez que tenemos una emergencia psiquiátrica, por ejemplo, que recibimos, que nosotros no podemos resolver, ¿verdad? Porque requiere de otras condiciones que seguramente tú nos vas a comentar, porque la audiencia es importante que pueda distinguir entre un episodio, y una emergencia psiquiátrica, ¿no? Que es distinto a cualquier otro espacio. Pero bueno, decía esto porque nosotros lo sufrimos en el sentido, y lo sufren nuestros pacientes, porque en los medios hospitalarios está como muy comprometido, ¿no? La atención, salvo que tengamos pues como la oportunidad de poder hacer algún convenio con alguno de los hospitales. El Vargas ha estado muy colapsado, el hospital universitario de igual manera, de igual forma el ambulatorio docente de la universidad pues nos auxilia de alguna forma, auxilia a la gente pues de alguna forma, pero en ese sentido es como bien importante, Mayra, que la gente pueda distinguir, creo, un episodio de una emergencia psiquiátrica. Claro, ciertamente hay muchas limitaciones, y sobre todo los hospitales psiquiátricos. Estos hospitales que tú mencionabas son hospitales generales que tienen servicios de psiquiatría, pero los hospitales psiquiátricos lamentablemente no están en buen funcionamiento, o está muy limitado su funcionamiento, y la capacidad de atender una emergencia psiquiátrica se compromete, ¿no? Entonces es por eso que pues tenemos en ese sentido muchas limitaciones. Ciertamente con respecto a lo que es una emergencia psiquiátrica, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que estábamos hablando, de cuadros depresivos y cuadros ansiosos, digamos, como lo más frecuente, por supuesto tenemos un trastorno de pánico que puede ser vivido de una manera muy intensa. La persona siente que se va a morir, o que le está pasando algo muy grave del cual depende su vida y que no lo puede resolver. Es un cuadro muy intenso que probablemente tiene que ser atendido de manera inmediata para bajar esos niveles de ansiedad, y después ser atendido de manera ambulatoria. Entonces pudiera ser que un cuadro de una crisis o un ataque de pánico lo ideal es que sea atendido inicialmente como una emergencia psiquiátrica, y posteriormente pueda ser atendido en un servicio como el nuestro, o en otro servicio de psiquiatría en donde pueda verse a la persona de manera ambulatoria. En el caso de los cuadros depresivos, estaríamos hablando de esas personas que dejan de comer, pues tienen trastornos de sueño graves, están
en cama, paralizadas y tienen deseos de muerte o intentos de muerte, intentos de suicidio, que es algo que suele acompañar los cuadros depresivos graves y que es una emergencia psiquiátrica que debe ser atendida en un hospital. Y posteriormente, cuando la crisis pase, entonces esto pasaría a ser atendido de manera ambulatoria. Y, por supuesto, no hemos hablado de los cuadros psicóticos, que sería como, digamos, las enfermedades más graves desde el punto de vista psiquiátrico. Tanto los cuadros de esquizofrenia, trastornos de tipo esquizofrenia, como trastornos bipolares que pueden complicarse con episodios psicóticos, que además en este momento pueden sufrir descompensación por las características de la situación en la que estamos viviendo, donde se movilizan mucho estos miedos, el miedo de la muerte, el miedo de estar solo, de estar aislado, de perder a los seres queridos, y esto puede descompensar el cuadro nada más por ese hecho o por el asunto de los medicamentos que, bueno, han estado escasos, no se consiguen, por la situación económica las personas no lo pueden comprar y entonces dejan de cumplir la medicación que tenían asignada y entonces un cuadro psicótico se descompensa. También puede ocurrir que de primera aparición, sobre todo en adolescentes, ocurra un cuadro psicótico. O también puede ocurrir, por ejemplo, que personas estén consumiendo alguna sustancia y la interrumpan bruscamente por esta situación y entonces hagan un cuadro de abstinencia que debute con una crisis psicótica. Entonces, todas estas situaciones son emergencias psiquiátricas y tienen que ser atendidas en un servicio, o sea, lo ideal es ser atendido en un servicio de psiquiatría y una vez esté más compensado, la persona... Las primeras cosas que se desprenden de allí es que entendemos perfectamente que por la situación económica a veces no es tan sencillo, ¿no?, adquirir estos medicamentos, ¿no?, como otros, ¿no? Pero que la suspensión de estos medicamentos de manera abrupta siempre causa efectos que caramba, son lamentables, ¿no? No son poca cosa esos efectos, ¿no? Eso es de igual manera que cuando la gente los empieza a tomar, es otra cosa que me parece importante, así como los tiene que empezar a tomar de manera progresada, también de manera progresada, ustedes los psiquiatras indican la forma de dejarlos de tomar, ¿cierto? Claro. Entonces creo que son de las cosas que nuestra audiencia tiene que tener. Disculpa. Sí, dime. No, que sucede con las drogas de abuso, pero también sucede con algunos medicamentos. Es decir, si se suspende bruscamente algunos ansiolíticos o algunos medicamentos que generan tolerancia, esto puede traer síntomas de abstinencia en la persona y estos síntomas pueden agravar el cuadro por el cual la persona venía recibiendo el tratamiento. Entonces es importante la supervisión del retiro del tratamiento, si es que lo van a retirar, tanto si la persona está mejor como si, por ejemplo, tiene sospecha de que tiene coronavirus y entonces hay que ver si ese medicamento puede ser usado con los medicamentos que se están usando para la enfermedad. Y entonces, esto solamente lo puede saber el médico tratante, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Así es. Y qué bueno que lo mencionas, además, mi querida Mayra, porque hay dos cosas que no quiero dejar pasar la oportunidad. Una, la primera de ellas, en tu caso, en el caso sobre todo de las compañeras psiquiatras que nos acompañan en el servicio, una de las cosas importantes, pero particularmente en el tuyo, es que, fíjense, y esto es fundamental para ustedes, querida audiencia, el ejercicio de la psiquiatría, por supuesto, como ustedes lo han podido evidenciar, tiene que ser hecho del médico especialista. En este caso, la doctora Cortés nos está dando toda una serie de elementos para tener muy claro esta acción, ¿no? Esta necesidad de buscar adecuadamente la ayuda. Pero hay otra cosa importante. El ejercicio de la psiquiatría también contempla
además del proceso de toda la cosa medicamentosa y el diagnóstico como tal, también contemplan la psicoterapia. Y una de las virtudes, en este caso del ejercicio tuyo, Mayra, es que tú eso es lo que le brindas de alguna forma a los pacientes que pueden ser atendidos. No, ojo, y esto lo digo porque, y tú lo puedes confirmar o no, mi querida Mayra, hay médicos psiquiatras en general, algunos digamos, se han especializado en el tema de la medicación, y no todos hacen psicoterapia, pero en el caso tuyo me parece importante destacarlo, y ahí, en ese sentido, escucharte, bueno, la importancia que para ti eso tiene. Sí, de hecho, la psicoterapia la tenemos a la mano en muchos casos como parte del ejercicio psiquiátrico, sobre todo ahorita, donde tenemos problemas con los costos de la medicación, el retiro de la medicación, y en el caso de no poder usar la medicación porque pues choca con alguno de los tratamientos que se estén utilizando, pues tenemos que hacer uso de la psicoterapia como parte del tratamiento de una persona que está sufriendo de estas situaciones, y esto va a poder ayudar a que la persona mejore o se compense un poco, ¿no? Además de la información, de la psicoeducación que siempre tenemos que dar, ¿no? Es correcto. Por supuesto, eso es un complemento y es algo que ayuda. El ejercicio de la psiquiatría no es solamente medicación, y es un mito, en cierto modo. La mayoría de los psiquiatras tenemos algún tipo de formación en psicoterapia, no en todos los tipos de psicoterapia, por supuesto, pero tenemos algún tipo de formación, y porque es parte de nuestro ejercicio. Parte de nuestro ejercicio es medicar, evaluar, hacer diagnóstico, pero parte del ejercicio también es hacer tratamiento integral, adecuado, que ayude a la persona no solamente a mejorar los síntomas que tiene en un momento determinado, sino a mejorar su calidad de vida en general, y que entienda cuáles son los procesos que influyeron desde el punto de vista de su personalidad, desde el punto de vista del ambiente, desde varios puntos de vista en el desarrollo de la enfermedad. Y eso muchas veces lo logramos a través de la psicoterapia. Entonces, en realidad, la mayoría o muchos psiquiatras estamos formados en psicoterapia. No es parte de los estudios como tal. Por supuesto, vemos técnicas psicoterapéuticas mientras estamos estudiando, pero digamos que para ser como especialista en esta área, uno tiene que formarse aparte, y la mayoría de los psiquiatras lo hace. Algunos no, pero una gran mayoría sí. Y es importante solicitar al médico que no solamente le dé medicación, sino que también el ejercicio psicoterapéutico es parte del tratamiento. Estupendo, Mayra, de verdad, y quiero además agradecerte la participación en esta conversación el día de hoy. No sé, me encantaría que quizás cerraras con algún mensaje y tus redes personales, porque es muy importante que nuestra audiencia sepa que, claro, tú estás trabajando con nosotros en el programa de servicio de asistencia psicológica acompañando el dolor, pero también tienes tu ejercicio privado, y sería muy importante que para la audiencia que tú dejes en nuestras redes un mensaje final y tus redes personales, por favor. Bueno, estamos en una situación complicada, pero lo más importante es que sepamos que buscando la ayuda adecuada cuando la necesitemos, vamos a obtener una mejor calidad de vida y una mejor salud mental. Todos de alguna manera estamos tocados por esta situación, pero entre todos nos podemos ayudar, es decir, que todos nos demos una mano en esta situación, que demos la información adecuada para que una persona pueda llegar a un servicio de salud en donde pueda ser atendida de manera eficaz, que existen este tipo de actividades y que cuando una persona está angustiada o su salud mental está tocada, la pueden atender. Eso es algo importante
y todos tenemos que ser una voz en ese sentido. Todos tenemos que ayudar a que las personas busquen la ayuda adecuada y que no se automediquen, ¿verdad? Que creo que ha sido como una constante de esta conversación, que busquen la supervisión médica, porque el ejercicio de la medicación es muy delicado y sobre todo en estos momentos puede ser complicado si no se hace de esa manera. Entonces, que busquen la ayuda adecuada, que seguramente entre todos la vamos a obtener. Gracias, Mayra, querida. Rapidito, tus redes personales para cerrar. Bueno, yo solamente estoy en Instagram. En mi cuenta es @saberisanar. Y bueno, por ahí me pueden contactar. Muchísimas gracias, Mayra. Ya las difundiremos también. Y a ustedes, querida gracias audiencia, a ti. Por supuesto, que darles las gracias por habernos recibido una vez más en sus hogares, en sus espacios, y agradecerle a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles, y por supuesto ustedes invitarlos para el próximo jueves y desearles, por supuesto, un excelente fin de semana y sobre todo, buen provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR